Buen día a todos. Entonces hemos estado leyendo desde el miércoles en adelante esta semana Daniel 11:32 y hemos estado hablando acerca de la confianza que debemos tener en Dios, ¿cierto? Dice, porque conozco a Dios. La parte B del verso dice, porque conozco a Dios, seré fuerte y actuaré. Es lo que yo estuve compartiendo el día domingo en el aniversario de la iglesia. Pero hemos estado profundizando un poquito más acerca de algunos temas. Ahí hemos estado conversando más acerca de esto. Ayer incluso hablamos un poquito de la guianza del Espíritu Santo, cómo somos guiados los hijos de Dios, que no buscamos afuera lo que está dentro, ¿cierto? Hablamos el día miércoles acerca de conocer a Dios y también es cómo somos fuertes, eh, de dónde tomamos esa fuerza. Y quiero leer un verso que está en Efesios 6 y voy a leer el verso 10. Entonces lo voy a buscar aquí en mi Biblia. Deme un segundito, por favor. Efesios 6, 10. Y lo vamos a leer todos juntos. Eh, Dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿qué está hablando Efesios? Está hablando de la armadura de Dios, ¿cierto? Está hablando de cómo enfrentamos nosotros cada día, porque la armadura de Dios no es algo que nos ponemos la armadura, nos sacamos la armadura, no, es algo que constantemente vivimos nosotros, los creyentes. Está haciendo una descripción de cómo es nuestra vida, cómo estamos vestidos frente a cada momento en nuestra vida. Pero mire, dice sí, el verso 10 en la Biblia amplificada. En conclusión, sed fuertes en el Señor, sed fortalecidos mediante vuestra unión con Él. Saca fuerza de Él, esa fuerza que su poder ilimitado proporciona. Y yo estaba recordando que me tocó compartir en una oportunidad a muchas mujeres en el ministerio, mujeres pastoras, eh, ministros, que, que- que están constantemente predicando la palabra. Y una de las cosas que el Señor me llevó a ministrar fue que muchas veces nosotras las mujeres sacamos fuerzas de las cosas que nos hacen daño. Hay mujeres muy valientes, yo vengo de una familia de mujeres muy valientes, de mujeres muy luchadoras que han sacado adelante a sus familias por, s- por sobre toda oposición y a sus hijos y han seguido adelante. Yo siempre le digo a mi congregación, le digo, yo vengo de una familia de amazonas, ¿cierto? Mujeres ahí fuertes, guerreras, que salen adelante, pero lamentablemente a veces las mujeres en general, ¿cierto? Sacamos fuerza, pero sacamos fuerza de nuestras heridas. ¿Por qué estoy hablando de esto hoy? Porque esto fue lo que el Señor me ministraba hoy en la mañana, mientras estaba hablando con Él, y me decía que era bueno recordarlo. Era bueno volver a mencionarlo, porque esto también lo mencioné esa vez que estuve hablando con las pastoras, pero con las pastores o mujeres en el ministerio. Muchas veces las mujeres en general, pero también los hombres, ¿por qué no? A todos nos sucede. Hay palabras que han herido nuestro corazón, hay situaciones que han herido nuestro corazón, hay cosas que pasan en la vida que marcan nuestra vida. Y a veces queremos salir adelante en la vida no porque creemos en el Señor, sino porque queremos demostrar que lo que nos fue dicho no es verdad. Me explico. Por ejemplo, cuando yo salí del colegio, una jovencita, yo salí de cuarto medio a los 16 años, di mi prueba, ¿cierto? En esos años era la prueba de aptitud académica. Hoy día ya no le sigo el nombre porque ha cambiado tanto de nombre que ya no me acuerdo cuál nombre es. Pero yo estaba ahí, di mi prueba, me fue bien, estaba viendo alternativas donde estudiar y mi mamá estaba en ese momento, en un momento muy difícil con mi papá, estaban ya a punto de separarse y no lo estaban pasando bien, ellos tenían discusiones, ellos de matrimonio.
Y mi mami le pregunta a mi papá es mi papá adoptivo, ¿cierto? Yo le digo papá porque él me crió, pero era mi papá adoptivo. Mi papá me abandonó. Entonces, gracias, Betsabe, dice Páez se llama ahora. Muchas gracias, Betsabe. Bueno, yo di la, la PAA. Era bien diferente. Prueba de aptitud académica. Entonces, estábamos ahí, en ese momento de la vida, yo una jovencita llena de ilusiones, y ella le dice a mi papá, le dice, la niña tiene que elegir qué va a estudiar. La niña, ¿cierto? Todavía mi mami me dice la niña. Siempre vamos a ser niños para nuestras mamás. Y, y mi papá le dice, ¿y para qué? Si ella nunca va a hacer nada, nunca va a conseguir nada, ¿para qué quiere estudiar? Porque él estaba enojado, pero no estaba enojado conmigo. Estaba enojado con la situación, con lo que lo rodeaba. Él estaba mal en ese momento, entonces se desquitó conmigo en la frase que dijo, pero esa frase caló hondo en mi corazón y quedó ahí una herida. Pasaron los años, yo conocí al Señor y el Señor empezó a tratar con esas cosas para mí. Pero como saben, como ustedes saben, muchas veces Dios usa también las palabras de otras personas para ayudarnos. Entonces, yo estaba un día haciéndole masajes en la espalda a mi suegro, que estaba muy enfermo en ese momento, y yo estaba haciendo masaje ahí con con toda mi fuerza y todo, porque él sufría de muchos dolores de espalda al estar postrado. Y, y él me dice, Claudia, tú puedes estudiar lo que tú quieras. Entonces yo le digo, ¿quiere que estudie cómo hacer masaje? ¿Le estoy haciendo mal el masaje? Me dice, no, quiero que sepas que tú eres lo suficientemente inteligente como para estudiar y desarrollarte en el área que tú quieras. Y eso caló hondo en mi corazón. En ese momento me acuerdo que se me llenaron los ojos de lágrimas. Yo seguía haciéndole el masaje, le dije muchas gracias, pero lo que él no sabía es que Dios lo usó para tratar con una herida en mi corazón, para sanar algo. Porque yo no estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy para demostrarle a mi papá que me dijo que yo nunca iba a hacer nada, entonces yo le voy a demostrar ahora que sí puedo salir adelante. No, yo estudié programación de computadores, luego estudié análisis de sistemas. Yo hubiese querido estudiar a la universidad ingeniería en química, porque eso era lo que yo había quedado con mi puntaje, pero no se pudo. Entonces, todo lo que hice, nunca lo hice para demostrarle a mi papá que sí se podía, pero aún así quedó esa herida ahí en el corazón. Y pasando el tiempo, pasaron los años, vino este momento que mi suegro, que tenía, era una voz fuerte para mí, era una voz importante de un hombre, ya mi abuelo no estaba, entonces él habló a mi vida y eso se sanó en ese momento. Y Dios fue bueno, ¿por qué? Porque a lo mejor no era necesario que él me lo dijera, pero todos nosotros sabemos que cuando hay palabras muy fuertes que nos han herido, que hay personas que han hablado, que son personas que son importantes en nuestra vida porque nosotros le hemos dado un lugar de importancia o porque han tenido un lugar de importancia en nuestra vida y hablan cosas a nuestras vidas y nos hieren, entonces quién sabe, ustedes saben que también es importante que hay otras personas que hablan en nuestra vida y eso se sana. Dios habla en nuestra vida, pero Él en esa oportunidad permitió que mi suegro fuera una voz importante para mí y se sanara esto. Entonces todo lo que yo hago, todos mis logros personales, a lo mejor usted va a decir, pero ¿qué logros personales, Pastora Claudia? Bueno, yo era una persona que no hablaba en público, menos frente a una cámara, no frente a un micrófono, no me salía la voz, así de simple. Y Dios me fue entrenando durante años y años y años para que hoy pueda estar haciendo lo que estoy haciendo. Y para mí eso es un logro muy importante. Pero, pero cuando yo estoy acá, yo no estoy pensando, ah, claro, ven, mi papá tiene que ver este programa para que se dé cuenta que su hija sí hizo algo. Y después cuando tenía yo ya, terminé mis estudios y todo, claro, mira papá, ahí está el título, o ahí está, porque tú sepas que sí, yo salí adelante y sí pude hacer algo y no lo hice con tu apoyo. No,
yo lo perdoné porque yo entendí que las personas a veces hacen cosas o dicen cosas porque están heridas. Y mi papá y mi mamá en ese momento estaban viviendo un momento muy difícil. Ellos finalmente se separaron. eh, y él estaba enojado. ¿Y quién puede levantar la mano, un dedo, o decir, quién cuando está enojado no dice cosas que después se arrepiente? Por eso que es tan importante que mantengamos control sobre nuestra boca. Todos hemos dicho cosas que no queremos decir cuando estamos enojados. Todos hemos tratado de herir a la persona que está cerca solamente por el hecho de estar enojados. A veces son cosas que no medimos, hay palabras que no medimos, porque estamos tan ensimismados, porque cuando tú estás enojado estás tan ensimismado que no te das cuenta. Por eso que es tan importante los papás, mamás, las palabras sobre sus hijos, las palabras que decimos, cómo nosotros nos referimos a ellos, para reafirmar, sobre todo cuando conocemos al Señor, para reafirmar lo que Dios ha hablado sobre sus vidas. Es muy importante. Entonces, yo lo perdoné porque me di cuenta, a lo mejor en el momento no lo entendí, recuerden, yo tenía 16 años, pero después ya un poquito más adelante yo me di cuenta y yo decidí perdonar. Así de simple, así como también perdoné a mi padre que me abandonó. No lo entiendo, no sé por qué, pero supongo que también él era un jovencito, en ese tiempo tenía como 19 años y, y lo perdoné. ¿Por qué? Porque no podemos vivir la vida sacando, sacando fuerzas de nuestras heridas. Cuando vivimos la vida sacando fuerzas de nuestras heridas, es como que volvemos a romper, volvemos a herir. Sacamos la costra, no sé si alguna vez a usted le ha pasado que se ha hecho una herida, se ha caído y tienen que limpiar eso y a veces para limpiar hay que sacar la costra y duele muchísimo. Y una vez tuve un accidente de tránsito y, y me pegué en una pierna y me pegué tan fuerte que, que no salió la sangre, quedó ahí y fue tan fuerte que toda esa piel que había y también la parte de abajo, ¿cierto? Ya carne, músculo, se empezó a morir, casi llegó al hueso. Y mi tía, que tiene un hermano de monja, me dijo, yo te voy a hacer una curación. Mi tía trabajaba en el hospital en esos años todavía y me dijo, yo te voy a hacer una curación, pero la única forma que podemos saber qué es vivo, qué parte está viva y qué parte está muerta, es que te duela. Entonces me dijo, tú vas a levantar la pierna, la vas a poner aquí, yo te voy a empezar a hacer un aseo quirúrgico y, y cuando te duela, grita. Bueno, gritar era la parte fácil, porque cuando iba con el bisturí cortando, yo, ¡ay! Yo decía, ya, eso está vivo, iba sacando, decía, ¡ay! Eso también está vivo, y finalmente sacó todo lo muerto, y en ese momento, al sacar todo lo muerto, la herida comenzó a cerrar y comenzó a cicatrizar. Yo tengo ahí una cicatriz en mi pierna. Una comenzó a cerrar y a cicatrizar. Y después ella todos los días me hacía curaciones, después ya más, cada más tiempo, me limpiaba, seguíamos sacando lo malo hasta que ya llegó un momento en que no quedaba nada muerto, sino que todo era tejido nuevo, tejido vivo, y esa herida cerró. Pero yo no quisiera abrirla de nuevo para recordar eso. Y así nunca más tener un accidente de tránsito. No. O cada vez que veo esa herida me enojo con el chofer que iba en ese bus, ¿cierto? Y ¿por qué chocó y me quedó esta cicatriz? No, esa cicatriz y esta de aquí también. Tengo otra acá, porque me pegué con un fierro así, en ese momento cuando frenó el bus. Entonces, no, lo que yo aprendí de eso, que a veces para curar ciertas cosas, para sanar ciertas cosas en el corazón, hay que limpiar. Y a veces ese limpiar es traer vivos ciertos recuerdos, pero para perdonar hay que sacar lo muerto.
hay que sacar lo malo y dejar que el tejido cicatrice. Y a veces, cuando constantemente estamos recordando las cosas malas y estamos tratando de sacar fuerza de nuestros dolores, no dejamos que las cosas cicatricen, porque mantenemos esa falta de perdón viva, mantenemos esos recuerdos vivos con angustia, con dolor, cuando no debiese ser así. En el Señor no. Nosotros debemos aprender que cuando venimos a Él, Él nos hizo nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasaron. Dice la Escritura, he aquí son todas hechas nuevas. Entonces nuestras fuerzas no lo tomamos de nuestras heridas, nuestras fuerzas no la tomamos de nuestro pasado, nuestras fuerzas no la tomamos de todas esas palabras que a lo mejor nos hirieron o situaciones que causaron dolor. Nuestras fuerzas vienen del Señor. ¿Y cómo vienen del Señor? Dice, sed fortalecidos mediante vuestra unión con Él. Efesios 6:10 es la Biblia amplificada. Sed fortalecidos mediante vuestra unión con Él. Saca fuerza de Él. Dice, esa fuerza que su poder ilimitado proporciona. Él, la medida del Señor es ilimitada. Una vez, hace muchos años atrás, estábamos pasando por una situación específica y tenía que llegar un dinero a la casa y yo dije, Señor, si gastamos este dinero en esto, va a faltar por acá. Y yo estaba conversando con el Señor acerca que cómo podíamos solucionar varias cosas a la vez con ese dinero que iba a llegar. Y el Señor me dijo, ¿de dónde viene eso? Hay más. Entonces yo dije, ¿cómo si esto va a llegar una sola vez? Porque a veces somos cortos en nuestra mente. Y el Señor me dijo, yo soy tu fuente. Yo soy tu fuente. Yo soy de donde provee todo para ti. Él es Él es mi proveedor, porque Él se provee a sí mismo y yo estoy en Él. Y me dijo, ¿y de dónde vino eso? Viene más. Solo créelo. Entonces, yo dije, Señor, ok, vamos a pagar las cosas que hay que pagar y si falta, vamos a creer que llega más. Y así fue. Esto fue hace 20 años atrás más o menos. Así fue. Y pudimos salir de de todos esos percances que teníamos en ese momento. Pero es tan importante entender eso. Nuestra fuerza viene de nuestra unión con Él. Así viene nuestra sanidad. Así viene nuestra prosperidad. Así viene nuestra provisión. Todo proviene de Él. Entonces nuestra fuerza no está en las cosas, en las heridas del pasado que debemos perdonar. Cuando el Señor dice ahí, y Leito pone en el mensaje, pone, perdonamos 70 veces 7. Sí, dice en un día a una persona. Pero es más allá que eso, porque cuando aprendemos a caminar y a vivir en perdón, no andamos contando ya 50, 51, 52. No, lo que hacemos es perdonar porque no podemos vivir atados a nuestro pasado. Hay personas que toda la vida están enojados por algo que sucedió hace 20, hace 30, hace 40, hace 50 años atrás. Y a veces lo que pasa es que no quieren perdonar porque no saben cómo vivir sin ese dolor. No saben cómo vivir sin ese rencor. No saben cómo seguir adelante. Es como muchas personas también, la única forma que tienen para llamar la atención de las personas que están a su alrededor es a través de la enfermedad o a través de, pucha, mírenme, estoy sufriendo. Entonces no saben vivir de otra manera. Entonces para ellos sanarse es un problema porque ellos quieren la atención de las personas que están alrededor y no saben cómo vivir de otra forma. Entonces, poner en la balanza me sano o no me sano es un dilema. Y a veces nosotros no sabemos vivir si no es del dolor de nuestro pasado. No sabemos sacar fuerzas de otra parte.
Y el Señor nos está diciendo, hay una unión que tengo contigo. Nosotros estamos en pacto con Dios. Lo mío es de Él y lo de Él es mío. Obviamente yo gané más, ¿cierto? Yo gané más porque yo no tenía mucho que ofrecer. Pero mi vida, Señor, mi vida que tú me la diste es tuya. Entonces, esta unión en que Él vive en mí, ¿cierto? Ayer hablamos, el victorioso habita en mí, Él vive en mí. Entonces, habita el Espíritu de Dios. Yo soy ahora el templo del Espíritu de Dios. Cuando Moisés se acercaba ahí al tabernáculo y entraba y estaba el arca del pacto y Moisés entraba al lugar santísimo y dice que toda la congregación sabía cuando Moisés entraba porque una nube de gloria se posaba sobre el tabernáculo. Y todos sabían, Moisés está ahí hablando con el Señor. Esa nube de gloria vive en ti ahora. El Espíritu de Dios está en ti. Por eso tú puedes orar, puedes tener comunión con Dios constantemente. Y si el Señor en algún momento dice, ok, suelta el pasado de una vez por todas, ya déjalo, perdona, no sufras más. Podríamos decir, pare de sufrir, ¿cierto? No sufras más. Déjalo. ¿Sabes qué? Cuando tú no perdonas, tú te haces daño a ti mismo. Tú no le estás haciendo daño a la otra persona que no perdonaste, porque esa otra persona sigue viviendo su vida exactamente igual. A veces ni siquiera se enteran de tu existencia o de que tú estás enojado o algo así. Entonces, y a veces tú sabes de la vida de ellos, porque ahora tenemos estas cositas que aparecen aquí, ¿cierto? En las redes sociales y hay personas que les gusta psicosear a todo el mundo y andan buscando, mira lo que hizo y mira lo que pasó esto otro y mira acá y mira allá y van a las redes sociales y los buscan y todo. ¿Para qué? Para alimentar su dolor, para alimentar su falta de perdón, para alimentar algo que no les hace bien. Cuando tú perdonas,